historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias nuevamente por acompañarme en este programa que para mí es muy interesante, espero que también para ustedes lo sea, respecto a la historia de la gran Ciudad de México. Vamos a abarcar 5 siglos, espero nos dé tiempo y comenzamos con esta investigación. Recuerden que abajo están los links donde dice mostrar más, si es que en su página está cerrado en YouTube Videos. Dice mostrar más, ahí aparecen todas mis páginas web, aparece el correo enlace que contesto personalmente y bueno, los comentarios en los recuadros abiertos públicos que ustedes gusten hacer. Gracias por las personas que han comentado, gracias por esto que se está dando día a día. El programa de la pistola Obregón tuvo mucho éxito. Voy a hablar más de armas porque una de mis especializaciones, aparte de ser las medallas y las condecoraciones, es armas y tecnología, pero hablando en el aspecto de armas históricas, en el aspecto de armas, sobre todo si fueron de manufactura mexicana. Pero ya lo haremos tenemos mucha historia por delante. Y gracias por la preferencia y por su atención. A mediados del siglo XIX, todo lo que había alrededor de la Ciudad de México eran ranchos y haciendas, enfocándonos a lo que hoy llamamos centro histórico. Mixcoac, Tlalpan, Coyoacán, San Ángel y más villas separadas que tenían su propio gobierno, costumbre y arquitectura. El título de ciudad lo otorgaba la corona española. El rey concedía a las ciudades que tenían ciertas características de urbanización, tanto en organización política y palacios y tamaño, concedía entonces el rey el título de ciudad. Después de la ciudad venían en títulos, en jerarquías, las villas, y estas también eran por su nombramiento un nombramiento real. Eran localidades más pequeñas que tenían su organización económica, política y social. Posteriormente eran los pueblos, luego los barrios, y en este tiempo no se conocía el término colonia, sino hasta tiempo después va a surgir con el crecimiento de la ciudad. El llamado Valle de México no es un valle, es una cuenca que se formó por estar rodeada de montañas y volcanes. Las montañas que hoy vemos fueron volcanes. En algún momento, en ese cinturón montañoso y volcánico se crean lagos que a la llegada de los españoles se cuentan 5 lagos. Estos 5 lagos que se cuentan eran de agua dulce. Tenochtitlan y Tlatelolco, su ciudad vecina, y casi podemos decirlo gemela, pero no a tanto, estaban en medio del lago de Texcoco, que era de agua salada y tenía marea. Hasta eso vamos, era para mí que había una filtración por algún lado que venía del Golfo o del Pacífico, pero bueno, era agua salada, tenía marea y precisamente tenía diferentes tonos de verde y azul. Qué maravilloso se ha de haber visto el lago de Texcoco en aquellas épocas, en el siglo XVI. Cuando llega del norte la séptima tribu con los chichimecas náhuatl, la última tribu en llegar son los aztecas, o mejor conocidos también como mexicas, que son los que van a fundar la ciudad de Tenochtitlan, ya que estaba poblado todo alrededor del lago, que era
el mayor lugar. Había un gran señorío que dominaba la cuenca y ellos eran los tepanecas, que estaban instalados en Azcapotzalco. Los aztecas, al llegar a la cuenca, no son bien recibidos y las demás tribus los corrían de los lugares de donde llegaban, y los tepanecas los envían al centro del lago para que ahí las víboras, en el centro había como un islote, para que ahí las víboras, que estaba inundado, abundaban en ese lugar, se los comieran. Y precisamente son los aztecas los que terminan con las víboras, comiéndoselas, y ahí levantan una gran ciudad muy poderosa que llegaría a ser el centro de un enorme señorío. Vamos a entender la palabra señorío como imperio. No existe la palabra imperio para la Nueva España, vamos a decirlo así, para esas épocas, para Tenochtitlan naciente. No existe la palabra imperio. Vamos a reconocerlo como un gran señorío, entendiéndolo como un imperio, por favor. Y llegan a ser tan fuertes y poderosos que someten a esos pueblos a los que los habían maltratado, entre ellos los tepanecas, quienes tenían una historia muy rica, llena de linajes reales, y cuando los aztecas someten a los tepanecas, queman todos sus libros, toda su historia, sin quedar testimonio alguno de ellos. Esta gran ciudad de Tenochtitlan va a inspirar sorprendentemente y a impresionar también sorprendentemente a los españoles, y en la crónica menciona Bernal Díaz del Castillo, voy a citar abriendo comillas lo que él decía, lo que menciona Díaz del Castillo. Decíamos que parecía las cosas de encantamiento, y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era entre sueños. Y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca vistas, oídas y aún sonadas como veíamos. Cierro cita de Bernal Díaz del Castillo. La cuenca la formaban 5 lagos de diferentes tonalidades, y en medio de esta gran ciudad formada por palacios, por templos pintados de colores, con prodigiosas esculturas, con una altura por la que tenían los españoles un ejemplo de esta altura y tan sofisticado, todo lo que ellos veían, según Bernal Díaz del Castillo, que sí existió, hay gente que dice que no existió, pero sí venía con Cortés, era un soldado de él, que sabía escribir, sabía redactar bastante bien. Se preparaban alrededor de 300 platillos de diferentes, los cuales seleccionaba, ¿quién creen ustedes? Moctezuma. Ya una vez que entran los españoles, ya una vez que son recibidos, Moctezuma II, mostrándoles su gran señorío, bueno, pues cuando iban a comer precisamente, una muestra de esta cultura en el Palacio de Moctezuma, se preparaban 300 platillos, Moctezuma escogía 30 antes de comer, y después él se sentaba en un trono, se le acercaba una jícara y unos paños muy blancos, muy limpios, para que se lavara las manos y la boca. Los aztecas eran gente muy limpia, los españoles no tanto. Por eso ahí luego hay pinturas que he visto en el Castillo de Chapultepec y en otras instituciones de cultura, que los aztecas tienen plumas así, o están así con los españoles, y tienen pasándose por la nariz plumas. Pues esas plumas eran plumas perfumadas, porque olían mucho a sudor. Imagínense el caballo, la armadura, el no bañarse, o sea, olían, ya se imaginarán, a caballo y a todo lo que olían los españoles. Y todavía en Europa muchos huelen así, hoy en día no son muy limpios que digamos. Bueno, y entonces
Ya después de lavarse, le acercaban los platillos, los que él quería, de esos 30 que había escogido, y Moctezuma II se hacía acompañar por músicos bufones y sus principales gobernantes, con los que conversaba junto con los sacerdotes. Él daba a probar los platillos de los cuales estaba comiendo. Cuando terminaba, volvían a presentarle otra jícara para que se lavase las manos, y le traían 2 pipas de oro rellenas de tabaco perfumado, con liquidámbar, que quiere decir que el liquidámbar es un líquido balsámico, y una jícara de cocoa espumosa, espumoso, perdón, de cacao espumoso. Y dice Bernal Díaz del Castillo que después de fumar y beberse el cacao, se dormía. Después de su siesta se cambiaba de ropa para seguir gobernando. Entonces, Hernán Cortés, Monroy, Pizarro y Altamirano, que ese era el nombre completo de Hernán Cortés, decide levantar ahí mismo la ciudad española, porque sabe que en ese lugar es el símbolo del gran señorío azteca, que tiene poder, que tiene todo, también el poder espiritual y el político. Entonces Cortés, con las mismas piedras y manos indígenas ya vencidas, ya cuando viene toda esta destrucción y la toma de Tenochtitlan y su destrucción, levanta la nueva ciudad que los conquistadores describen en el siglo XVI y XVII como una de las ciudades más bellas e impresionantes del mundo. La llegan a comparar con Venecia cuando la ven, por los lagos y por la organización y por la estructura que tenían cuadricular, como la estructura herreriana, ¿no? Por cuadrícula, como hacen las calles. Bueno, pues eran las acequias reales, las calles de agua. Las crónicas de Francisco Cervantes de Salazar describe en el siglo XVI la gran caída que se acaba con las inundaciones, perdón, describe la gran ciudad que se acaba con las inundaciones, ya que los españoles erróneamente secan las acequias, las cuales cruzan a la ciudad, o sea, las acequias que cruzan a la ciudad, y al destruir este sistema ecológico y se había logrado por tantos siglos por los aztecas esta ciudad lacustre, la destruyen, y entonces es ahí donde precisamente cae, o ahí sí viene ya aplicada la palabra, me he adelantado, perdón, cae todo ese ecosistema. Entonces es ahí donde empiezan las polvaderas, empiezan las inundaciones, ya no empieza a ser tan salubre, el salitre empieza a salir. Entonces eso de secar el lago de Texcoco no es de ahorita con lo del nuevo aeropuerto, no. Esto viene ya desde la época de los españoles, ¿no? El señor de Texcoco, el gran señorío de Texcoco, el rey de Texcoco, el rey poeta, Nezahualcóyotl, es quien les había diseñado a los españoles un dico llamado Albardón, que también se menciona y aparece en el mapa o códice de Uppsala, que no está aquí en México, en el cual dividía las aguas del lago de Texcoco, dividía las dulces de las saladas y de los otros lagos, con una serie de compuertas, y todas las acequias que entraban a la ciudad tenían compuertas para el control y regulación de las aguas. Imagínense qué ingeniería de esa época. Nezahualcóyotl fue un personaje fuera de esta historia. En el siglo XVII, ya en 1629, con una inundación muy fuerte que va a durar 5 días y 5 noches, no, en 5 días y 5 noches no paró de llover, y la ciudad estuvo inundada durante 5 años. Y es cuando se piensa cambiar la ciudad de lugar, como llevarla a un sitio más alto como lo que es Tacubaya, o más alejado como es Coyoacán. O entonces ya se planeaba
cómo sacar el agua de la cuenca y sus alrededores, lo que les acabo de mencionar. Enrico Martínez, de origen alemán y cosmógrafo del rey de España, muere en México en 1632. Gracias a sus obras hidráulicas que hasta el día de hoy siguen en uso para el desfogue de las aguas de la ciudad hacia Huehuetoca, el llamado Tajo de Nochistongo, que en un principio iba a ser un canal cerrado, pero se desmorona el techo y se hace entonces un tajo abierto. A raíz de esta inundación la ciudad quedó destruida y se tuvo que rehacer después de desasolvarla poco a poco. Se crea el oficio de los cargadores, quienes cargaban a la gente para que llegaran a su destino sin mojarse a cambio de unas monedas antes acordadas. La ciudad en esta nueva etapa toma el estilo barroco, muy diferente al del estilo del siglo XVI, en las que las casas eran tipo fortaleza, porque los españoles estaban temerosos de ser atacados por un levantamiento indígena, ya que algunos de estos peninsulares habían conocido la derrota de la Noche Triste, pero aclaro, la derrota, la Noche Triste, triste para los españoles, no para los mexicas, no para decirlo así, para los mexicanos, no, fue para ellos, nada más que los libros nos hacen ver que fue triste para nosotros y pues no fue así. Y como la ciudad se podía amurallar, no se podía, bueno, la ciudad querían amurallarla, pero no se podía por estar rodeada de agua. Entonces, las casas se hacían como fortalezas, ¿verdad? No tanto como castillos, pero sí llegan a hacerse fortalezas amuralladas o con unos muros muy grandes, casi 2 metros de espesor, ¿verdad? Que estaban a las orillas de las calzadas que salían de la ciudad, que comunicaban con tierra firme. Y una de las calzadas más importantes fue la calzada de Tlacopan, que hoy en día es la calzada Tacuba, que es por donde salen huyendo los españoles en la Noche Triste, y ahí en esa zona Cortés les da a sus les da unos solares, unos terrenitos por ahí a sus principales capitanes. Estamos hablando de la parte de lo que es San Cosme y toda esa parte de ahí de donde está ahora Metro Camarones, toda esa parte de por ahí donde está la Normal hacia atrás, ¿verdad? Ahí es donde se quedan ellos, que es una colonia de Azcapotzalco, que es una colonia también muy bonita, y ahí construyen sus casas. Hasta el final del siglo XVIII se va a tener el estilo barroco, donde será muy utilizado el tezontle con la piedra chiluca, que es una piedra de color arena dorada. Sin olvidar que en el siglo XVII los Borbones llegan a gobernar España con una mentalidad racionalista, imponiendo el orden y el progreso, y esto se ve reflejado en el otro estilo arquitectónico que va a ser el neoclásico, que es mover la mirada a lo clásico y no se volverá a utilizar nunca en la Nueva España el estilo barroco, ya que les parece no apropiado. Y dos ejemplos de este neoclásico es el Palacio de Minería y el Palacio del Marqués del Apartado, y los realiza el arquitecto valenciano don Manuel Tolsá. El arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras, nacido con el nombre de Francisco José Eduardo Fernández Martínez Ibarra, fue un arquitecto, pintor, escultor y grabador mexicano del periodo colonial de los primeros años de la independencia, conocido como el Miguel Ángel mexicano. Hace obras semejantes a las de Tolsá y desafortunadamente se destruyen muchas de ellas. También se destruyen obras barrocas para convertirlas en neoclásicas.
Tres Guerras tiene obras muy importantes, sobre todo en Celaya, Guanajuato. Concluida la independencia ya en 1821, siglo XIX, ya no se acepta nada español, así que el barroco y el neoclásico se comienza a elaborar una nueva arquitectura, el estilo francés entra y el esplendor de ello es en el porfiriato. Edificios con mansardas y techos inclinados, como en Europa, para que la nieve caiga, ¿no? Pues aquí cuando va a nevar, quién sabe. Pero así con estos cambios climáticos pronto, no se crean. Y a fines del siglo XIX llega el estilo ecléctico, que es la mezcla de los estilos donde se hacen grandes obras para festejar el centenario de la independencia de México, 1910, como, bueno, esto ya lo va a ser después, hacia los años 30 se estrena con el Palacio de Bellas Artes, sí le toca en el 10 el Palacio de Correos, el Palacio de Comunicaciones, ya esto es siglo XX, repito, y en 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana, con ello cambia la mentalidad y los valores. Después de la revolución nace un sentimiento muy nacionalista. Con este nacionalismo se busca de alguna manera regresar a las raíces indígenas, rescatar la herencia prehispánica, y comienza el muralismo con Diego Rivera, con David Alfaro Siqueiros, con don Juan O'Gorman, y con otros más que plasmarán en diferentes edificios públicos imágenes de la historia de México. Uno de ellos también que no se menciona mucho, hermano del creador de la televisión, González Camarena, también gran pintor. El nacionalismo se verá reflejado en la música con grandes autores como el maestro don Miguel Bernal Jiménez, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, Blas Galindo. Llega el Art Deco también en los años 30 y 40. También no olvidemos al doctor Adla, Gerardo Murillo. Bueno, y llegando el Art Deco, que es aceptado ya que presentaba las formas del arte prehispánico, y un ejemplo de ello es el Palacio de Bellas Artes, que tiene muchos motivos prehispánicos en base al Art Deco, mismo que prolifera sobre todo en la colonia Roma y en la colonia Condesa y en algunos edificios de la colonia Tacubaya. Entonces es muy interesante la historia de nuestra ciudad. Son muchos detalles, es mucho tiempo el resumirlo en tan poco, en este programa, en tan poco tiempo de transmisión. Pero yo les agradezco nuevamente su presencia, les agradezco su acompañar. Y hoy se está haciendo calorcito aquí en el estudio, disculpen ustedes, pero tenemos un reflector aquí muy de frente, muy de cerca. Pero siempre el gusto de compartir la historia no contada con ustedes. Es un honor, un placer. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, deseando vernos, escucharnos próximamente. Gracias por sus sugerencias. Síganse suscribiendo, dándole like y campanita para que les avise cuando hay más videos que he subido. Se han subido 3 más hace unos días. Y muchísimas gracias. Sin ustedes no somos nada. Gracias y que pasen lo mejor de los tiempos en compañía de los suyos, de sus seres queridos. Hasta pronto.